Al final es lo que es la vida, que es el que va pasando mientras das esos pasos. Desde el Me Too pues hay mucha demanda, representación, más directoras, más guionistas, más mujeres en la producción, pero creo que había un cierto inmovilismo a la hora de hablar de lo que ya estaba hecho o de lo que se seguía haciendo por las grandes potencias del cine, o sea, como muy protegidito. Entonces estos roles de mujeres poderosas que están llevados como una businesswoman. Bienvenidos a Sana Sana, el podcast de Psicolink, un espacio donde damos voz a lo que muchas veces guardamos en silencio. En nuestras salas de espera tenemos un buzón anónimo en el que muchos de nuestros pacientes nos dejan cartas con diferentes miedos, deseos y situaciones sobre su proceso de terapia. Y nosotras nos encargamos de buscar a la persona ideal que nos pueda ayudar voz a esas frases. Entonces hoy tenemos a Sara Ruiz en nuestro podcast. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, me hace Genial. mucha ilusión. Ella es creadora de contenido, sobre todo de pues el rol de la mujer en el cine. ¿No? Exactamente, sí, a eso me dedico, a hablar de la mujer en el cine ahí en redes sociales. Genial, pues qué importante, y yo creo que puede darle como una visión muy, muy guay a esta frase que tenemos hoy de este paciente, así que si quieres vamos a leerla. ¿Vale? Vamos allá, genial. Perfecto. Los pequeños pasos, pero consistentes, tienen el poder de cambiarlo todo. ¿Vale? Qué bonito, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y además qué bonito y qué importante tenerlo en cuenta. Parece que nos olvidamos del camino y solo queremos llegar a la meta, pero el pasito a pasito es súper importante. Justo. Y la consistencia también, ¿no? De, sí. Cada paso, poquito a poco, y manteniéndote ahí puede hacer que llegues a ese final y sobre todo que disfrutes el camino. Exactamente, porque muchas veces nos olvidamos de disfrutar el camino y al final es lo que es, o sea, no sé si es ponerme demasiado grandilocuente, pero al final es lo que es la vida, que es lo que va pasando mientras das esos pasos. Exacto, y que también creo que si te das cuenta, si por ejemplo no llegas a ese objetivo, si no has disfrutado del camino y encima no has llegado al objetivo, pues te quedas un poco vacío, ¿no? En cuanto a ese reto. Total, sí, totalmente. ¿Me la puedo quedar? Sí, claro. Qué bien. Para ti. Es para ti, o sea que qué bien. Te la puedes quedar. Genial. Qué guay. Pues si quieres vamos a ver un poco pues sobre lo que tú no puedes aportar en este sentido, que es pues el rol de la mujer en el cine y cómo tú lo ves para poder hablar de ello en redes. Entonces me gustaría saber pues cuál ha sido en qué momento te has dado cuenta de, oye, esto es un tema para hablar y cómo es de importante el rol de la mujer, en cómo está siendo y cómo ha cambiado en el cine. Vale, pues yo creo que me doy cuenta de que hay que hablar de esto, no porque es de lo que sé hablar, ¿sabes? Vale. Al final yo soy pues actriz y dramaturga como de formación. Vale. Y bueno, pues me di cuenta que pues no mi especialidad, pero las cosas en las que yo estaba interesada era en analizar pues cómo se veía la mujer en el cine, cómo estaba representada. Un poco basado en mi experiencia como actriz, en cuando te llegan papeles, te llegan casting, te llegan, sobre todo en clase, separatas o escenas que tienes que preparar con compañeros o compañeras, y de repente ves que estas escenas son radicalmente distintas a las que tienen tus compañeros, que de repente solo tratan de ciertos temas relacionados con la familia, con la sexualidad, con etcétera, etcétera, con cosas como muy destinadas a la mujer, ¿no? A ser un personaje secundario. De repente no había escenas de acción, de repente no había escenas de tal, y partiendo de esa experiencia como actriz, veías, o sea, yo me di cuenta de que había una cierta carencia, obviamente. Esto es una cosa obvia, ¿no? Pero partiendo de mi experiencia me di cuenta de esto. Sí, que a lo mejor sin estar en ese punto no te habrías dado cuenta o no lo habrías visto de esta manera. Exactamente, justo, o no de una manera tan práctica. Claro. Y relacionado con eso, de repente dije, bueno, pues si no existen estos papeles que a lo mejor yo quiero interpretar o que yo quiero ver, a lo mejor tengo que escribirlos o tengo que hacerlos yo. Y desde ese lado empecé a hacerlo. Y un poco desde ahí pues llegó el curro en redes, porque aparte de hacerlo creo que era importante sentarnos a hablar sobre lo que estábamos viendo en las grandes pantallas, en los grandes... visibilizarlo al final, esta situación que lo que dices está ahí, lo que pasa que no se habla de ello. Justo, exactamente. O no se habla de la manera que hay que hablar, porque sí que desde el Me Too pues hay mucha demanda de más papeles femeninos, más representación, más directoras, más guionistas, más mujeres en la producción, pero creo que había un cierto inmovilismo a la hora de hablar de lo que ya estaba hecho o de lo que se seguía haciendo por las grandes potencias del cine. En mi caso es que justo en mi primer vídeo en redes sociales fue hablando de una película de Scorsese que se llama Los asesinos de la luna,
yo creo que en ningún momento nadie se paró a pensar cómo estaba representada la mujer en esa peli, porque es cine, y es cine de Scorsese, ¿no? Que es un gran director. Entonces, creo que hacía falta un poco pararnos a hablar de lo que se estaba haciendo. Claro, o sea, no tanto de los cambios que ha habido, que lo que dices los ha habido, sino que de estas películas, de la gran pantalla, de estas a lo mejor películas o series, el tema de cine más antiguo, que es el que también con lo que nos hemos criado, ¿no? Totalmente. Y es el que al final nos ha determinado y lo que dices tiene muchísima influencia en la sociedad. Entonces es importante lo que dices, hablar de eso, no de lo que ya ha cambiado, sino que todavía lo que sigue ahí y nos sigue influenciando. Exactamente, que sigue vigente y además como una cosa como muy protegidito. Sí, eso. Yo creo que es un poco eso, se protege porque lo que dices es como directores con mucha influencia o películas que al final han marcado tanto nuestra vida que ponerte a hablar de ellas o a sacarles un poco la puntillita da un poco de miedo. Sí, y da miedo y da pena y da como, bueno, pues sí, justo eso. Y no sé si te acuerdas la primera vez que viste en la pantalla una mujer que dijeras, pues esta sí que me representa, o vieras como un cambio y dijeras, qué bien. Qué guay, ¿no? Sí. De repente ver a alguien representado chachi en la pantalla. Pues no lo tengo... Hay grandísimos personajes femeninos durante toda la historia del cine, ¿eh? No, pero creo que a mí el que primero me sorprendió más puede que fuera Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre. Vale. Esa saga creo que dio un vuelco muy importante a lo que se consideraba como la mujer en las sagas femeninas. O sea, veníamos de Bella Swan y Crepúsculo y todo eso, y de repente vemos a Katniss Everdeen, que es una mujer totalmente contraria, un personaje femenino totalmente contrario a los arquetipos que habíamos visto hasta entonces, y creo que a mí me chocó mucho, y a partir de ahí dije, pues imagínate qué guay poder hacer esto o ver esto o verlo más. Sí, pues toda la razón, no había caído yo en esa, pero es verdad como representado de una manera como lo que es la acción, la persona que es la protagonista realmente, ¿no? Luego aparte de la parte amorosa que siempre está presente, pero sí que no era como la parte principal, ni tanto el salvada, protegida, como puede ser pues lo que dices más en Crepúsculo. Eso es, sí, claro, porque a ver, al final Crepúsculo es una historia de amor, es una historia de fantasía basada en el amor romántico, y los Juegos del Hambre no, los Juegos del Hambre intenta tratar otros temas, y esto era algo que hasta entonces pues el amor siempre había sido el primero, y luego, bueno, vale, sí, tenemos más subtramas que te podemos ir abordando, pero en los Juegos del Hambre de repente dio la vuelta. Lo primero es pues toda esta cuestión política y después vienen las relaciones, porque al final hay una cierta, yo creo que reticencia cuando hablamos de personajes femeninos buenos, que es los buenos son los que no tratan temas románticos, por ejemplo, los que no se tratan las relaciones, y creo que no, porque al final las relaciones son parte de nuestro día a día, todas, las de amistad, las de familiares, las de amor romántico, las sexuales, todas. Entonces creo que hay que abordarlo de otra manera, pero que dejen de existir no es un sinónimo de... Sí, al final es como quitar una parte que sí que es, lo que pasa a lo mejor no hay que ponerla siempre como la primordial o la primera. Sí, o no hay que ponerla hegemónica, basada en relaciones heterosexuales, etcétera, pero no porque no exista está bien, justo. Y un poco para poner en contexto, ¿no? Porque creo que tú en este caso sí que lo tienes identificado, y quizás yo también, pero ¿cuáles son esos patrones femeninos que seguimos viendo una y otra vez? Y cuando hablamos del típico patrón femenino en el cine, ¿cuáles serían? Pues mira, creo que una cosa muy, muy sencilla para poder identificarlo fazilmente es pensar en el espacio público y el espacio privado, que esto es una cosa que a lo mejor hay que explicar, pero es todas las tramas o las historias que estén relacionadas con el espacio privado, es decir, las que se refieran a las relaciones amorosas, las relaciones intrafamiliares, las que tengan que ver con un entorno íntimo, es decir, el cuidado de la casa, todo lo que se quede como en todo lo que tú entiendes como tu privacidad, es decir, tu casa, tu familia, tus hijos, tus relaciones, todo eso ha sido lo destinado a la mujer. Y todo lo que tenga que ver con el espacio público, que es esta cosa de pues todas las historias relacionadas con los negocios, la política, la comunidad, etcétera, todo lo que tú puedas considerar como tu cara pública, han sido historias relacionadas, o sea,
Con personajes masculinos. Con personajes masculinos, exactamente. Vale. Creo que esa es una buena diferenciación, que además es porque además si nos pusiéramos a definirlo sí que podríamos sacar como arquetipos básicos, pero creo que a veces que es fácil decir, vale, esta historia que me están contando, ¿dónde la puedo meter? ¿En un espacio público o en un espacio privado? Vale. Pues ahí podemos distinguirlo bastante bien. Sí, lo que dices al final, la importancia que se le da a cada parte de la vida de ese personaje femenino, ¿no? Exactamente. Que solo se dé importancia a la parte íntima o que también tengan en cuenta pues si tiene otro tipo de hobbies, si tiene un trabajo o si no sé, tiene otros intereses aparte de su vida privada. Eso es, justo. Y por el contrario también es una cosa de la que carecen mucho los personajes masculinos. Es decir, los personajes masculinos han estado muy bien puestos en este espacio público y tenemos millones de biopics que nos hablan de la vida pública de los grandes hombres, pero no vemos ese espacio privado, o si vemos ese espacio privado siempre molesta, que a mí es una cosa que me llama mucho la atención. El espacio privado para las mujeres es algo como que se construye como casa, hogar y sitio seguro, y para los hombres es lo que les impide llegar a algo más en su espacio público. Pero bueno, sí. Sí, totalmente de acuerdo, como ese impedimento, ¿no? Justo, exactamente. Y tú dirías que un poco el personaje o el arquetipo, digamos, ¿no? que se ha creado ahora de mujer fuerte, ¿es algo liberador o es algo que es una exigencia más y que te ponen como en un cuadradito más que hay que cumplir, digamos? Es muy complicado llegar a esto, porque creo que hablaríamos de cosas que, o sea, intervienen muchísimos factores sociales en esta construcción, porque, claro, nosotros en este binomio que hemos creado de hombre y mujer, ¿no? Que tan bien formadito por una sociedad heteropatriarcal capitalista, que nos viene muy bien, hemos dicho que lo bueno o lo poderoso o lo exitoso es lo que podemos meter en la cajita azul, en la cajita de los hombres, y lo cariñoso, bonito, naif y débil es lo que podemos meter en la cajita tal. Y entonces hemos dicho, vale, pues para convertirnos en lo bueno, poderoso, tenemos que meternos en esa cajita azul y seguir representando como estos roles, pero ahora cambiados a ahora soy una mujer, ¿no? Y creo que esto pues es totalmente erróneo y no es un sinónimo de hacer las cosas bien. Y no es realista al final tampoco. Exactamente, porque primero las identidades no son tan sencillas como decir eres un hombre, eres una mujer y te puedes meter en esta caja o en la otra. Y luego aparte es esta cosa de intentar entender, tenemos que desentender la sociedad y por consecuencia la narrativa que viene acompañada de esa sociedad como una narrativa basada en una sociedad capitalista que entiende que el éxito es el negocio, que el éxito es la posesión, el capital, etcétera, etcétera, etcétera. Que entonces estos roles de mujeres poderosas ahora mismo creo que están llevados o que se entienden como una businesswoman, una mujer como que ha conquistado como ese espacio público de una manera totalmente basada en el capital, y creo que no deberíamos pararnos en reconocernos ahí, sino en decir, quizás esta cajita azul que nos han dicho como que es la exitosa es la que se está cargando el mundo, entonces quizás deberíamos explorar más la cajita rosa porque nos han dicho que son 3 cosas y son muchas más. Claro. Entonces, bueno, pues y fusionar un poco las cajas, ¿no? Al final lo que dices es que no tengas que, pues si tú quieres representar un rol como más fuerte, ¿no? Menos fuera de lo común, que no tengas que renunciar al amor o a la parte de cuidado en casa, o ¿no? Como que al final no tengas que renunciar a una cosa por la otra, porque no te va a representar, y creo que no es real un personaje totalmente azul y totalmente rosa. No, ni por la parte de ellos ni por la nuestra. Ni por la nuestra, exactamente, justo. Y, por ejemplo, algún ejemplo que se te ocurra de esta visión de la mujer. Yo quería traer el de Samantha Jones en Sexo en Nueva York, que creo que es como, bueno, en general como creo que las 4 representan papeles como muy, muy concretos y representan como perfiles muy concretos de mujeres. Pero creo que el de ella es como esta persona que era pues la persona fuerte, la businesswoman, que además no creía en el amor, no quería comprometerse, la vulnerabilidad era una cosa negativa.
y al final se la ponía como la mujer fuerte, ¿no? De la que todos querían ser, pero luego nadie era, ¿no? Que al final era como sí, ojalá, pero nadie quiere estar así porque también es como un perfil o una situación como de mucho vacío, ¿no? Muy separada de la realidad. Entonces, pues un poco comentar pues este perfil o ya sea otros de cómo está pues esas cajitas, ¿no? Totalmente como lo has explicado, que creo que es un muy buen ejemplo. Esa representación, ¿no? Me parece muy curioso que el ejemplo de Sexo Nueva York. Sexo Nueva York es una serie que es absolutamente rompedora porque llega en un momento en el que casi no había productos protagonizados exclusivamente por mujeres. Entonces... Pero no podemos parar, o sea, no podemos dejar de pensar que Sexo Nueva York es una representación muy sesgada de lo que significa ser una mujer estadounidense. Exacto. Blanca, además. Porque, bueno, sí, luego podemos irnos a Just Like That y esta nueva representación, pero en este caso es la representación estadounidense de lo que es una mujer de clase media alta, blanca. Chimpur. Sí. No está mal, porque hasta este momento no se había hablado de... Los grupos de mujeres no habían tenido cabida en la pantalla. Y creo que Sexo Nueva York tiene una cosa muy bonita, que es que los cuatro personajes protagonistas son súper distintos los unos de los otros. Entonces... Creo que contextualizando esto en los finales de los 80, principios de los 90, ahora lío un poco las fechas, pero en la época en la que se estrenó Sexo Nueva York, creo que es muy positivo que de repente se cree esto, pero tampoco podemos alejarnos de la idea de que es una serie protagonizada por mujeres, pero hecha por hombres. Exacto. Entonces... El caso de Samantha Jones, el caso de Samantha es muy curioso porque en este grupo de mujeres distintas las unas de las otras necesitamos un rol de la mujer que rechazaba todo lo que las demás rendían, ¿no? Que es esta cosa de las relaciones, de la independencia. Era la que hablaba de la masturbación femenina, etcétera. Y era un papel muy importante que dio mucha voz a muchas mujeres que en ese momento pues no encontraban otro tipo... Su sitio, su sitio, pero la propia narrativa castigaba a la propia Samantha. O sea, la propia Samantha acababa sola, acababa con cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Incluso ya no está. Entonces, o sea, como que esta representación... Incluso intentando ser empoderante... como que te está mostrando un castigo de ser así. Eso es. Intentaba mostrar un castigo de ser así, premiando a las otras mujeres que se mantenían como en el redil. A mí me parece interesante que de Sexo Nueva York se hable más de Samantha que de Miranda, por ejemplo, que es el personaje como que para mí era más disruptivo porque además el personaje que era menos canónicamente atractivo, que salía un poquito de las normas de la belleza hegemónica, que se consideraba abiertamente feminista, que era una abogada que trabajaba, etcétera, y que luego se veía como consumida por la propia sociedad, es decir, se quedaba embarazada de un hombre que realmente no quería ni tal, y tenía un hijo y formaba una familia, y punto. Y me parece interesante como ese papel para hablar como realmente de la mujer de los 90, de principios de los 2000 de Estados Unidos, que yo creo que es mucho más representativa que esta Samantha, que es necesaria como estereotipo y como arquetipo dentro de la ficción, pero que quizás sale más de lo que... que es verdad que es más real Miranda. Yo creo que lo que le pasaba a Miranda en todo Sexo Nueva York era bastante... Porque aquí no le podía pasar algo así, ¿sabes? Sí, creo que estaba como, cuando hemos hablado antes de las cajas, como más entre medias de las dos cajas, pero de nuevo como con el castigo, ¿no? Como que todas tenían como su castigo por llevar la vida que llevaban. Absolutamente. Y eso es lo que demuestra que es una serie hecha por hombres. Se nota realmente, ¿no? Imagino que sí, la diferencia cuando un director o la plantilla en general tiene más presencia femenina que masculina. Pues se nota muchísimo. O sea, con esto no quiere decir que no existan hombres que no puedan escribir buenísimos personajes femeninos, porque los hay. A lo mejor los podemos contar con los dedos de las dos manos, pero los hay. Pero sí que se nota muchísimo que cuando hay mujeres detrás, cuando hay mujeres detrás de la foto, cuando hay mujeres detrás del guión, cuando hay mujeres detrás de la dirección, etcétera, porque filman de otra manera. Sí, que se aporta otra visión que siempre es buena. Bueno, en todos los ámbitos creo que es bueno tener como las dos visiones, porque de hecho como somos tan diferentes creo que siempre aporta pues esa diferencia, tanto en un mundo más femenino que aporte en algo masculino como de la otra manera. Y por ejemplo, ¿te ha pasado que a veces al hablar de feminismo, digamos que sientes que tienes que medir tus palabras, pues por ejemplo en redes, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de pues los personajes femeninos, que haya más presencia de personas, como personajes femeninos y lo que dices plantilla femenina, como que se está criticando al otro lado, ¿no? ¿Tú sientes que tienes que medir tus palabras a día de hoy en tus redes, por ejemplo, o en círculos de amistad?
Sí, totalmente. Creo que todavía hay que hablar con muchísimo cuidado para que haya parte grandísima parte del sector masculino que no se sienta ofendido, no se sienta interpelado o no sienta que les ataques. Es complicado hablar de feminismo o de cualquier cosa que difiera un poco del discurso mayoritario en redes sociales. Es complicado y siempre va a despertar muchísimo odio, y hay que medir mucho cómo usas las palabras para que pueda llegar a la gente, ¿sabes? Porque hay a cierto público al que tú vas a llegar sí o sí, porque es cierto público que comparte tu discurso, que no se siente atacado y que está dispuesto a dialogar de una manera sana y de una manera, bueno, pues cordial. Pero hay mucho público que, o sea, yo el otro día, sin ir más lejos, recibí un comentario en el que me tenías muy enganchado hasta que dijiste que hablas sobre la mujer en el cine, y perdí el interés totalmente. Y dije, pues qué bien. O sea, no sé qué habrás visto. Claro, o sea, simplemente porque yo la entradilla de mis vídeos diga, hablo sobre la mujer en el cine, ya pierdo muchísimo sector de la población, que ya no, que en vez de ver mi vídeo para... como informativo o para dialogar, lo hacen para ver dónde fallo, en dónde flaqueo y entonces atacarme. Bueno, pasa con el feminismo, pasa con muchísimas otras cosas y hay que tener cuidado. O sea, no cuidado, sino hay que estar preparado y sobre todo mantenerte firme. Claro, y ser consciente de que esto es así y mantenerte firme en no irte un pasito para atrás para no caer en la trampa de las redes sociales, que es cuanto más me acerco al discurso mayoritario, más voy a poder abarcar, mejor me va a ir. Más me aceptan. Exactamente, y más me aceptan, y cuando te dedicas profesionalmente a esto, más voy a poder llegar y voy a tener mejores números, voy a tener mejor engagement, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces hay que tener la mente fría cuando quieres hablar sobre temas sociales en redes sociales. Sí, yo creo que es complicado el no dar el paso hacia atrás, tanto en redes creo que como en un grupo de amigos que puedes estar hablando con la familia. Exactamente. Porque es lo que dices al final, yo creo que cuando nos sentimos atacados intentamos justificar de alguna manera para que el discurso se entienda, que yo creo que al final es lo que queremos todos, no atacar, sino que yo solo quiero sentirme entendida de lo que estoy explicando y que se escuche, que puedes estar o no de acuerdo, pero que al menos como que se tenga en cuenta y no se vaya directamente a esto no vale. Sí, al cajón de, bueno, es que tú eres muy exagerada, bueno, es que ya estás otra vez con lo mismo. Sí. ¿Y de quién dirías que te ha sorprendido más las reacciones? ¿De hombres o de mujeres? O los comentarios, porque eso es otro... sorprendida. Ahora ya no me sorprende nada, porque he visto muchas cosas, pero tengo que reconocer que cuando recibo comentarios de mujeres me preocupa un poquito más. Es decir, si yo a lo mejor he dicho algo en un vídeo de lo que pueda estar un poquito más insegura o un poquito más dubitativa, o decir, esto lo estoy diciendo, pero lo opino, pero no sé si es una cosa que pueda que la tenga clara. Y una mujer me dice, oye, pero esto que has dicho no sé qué. Yo me preocupo mucho más e intento intentar explicárselo, porque creo que genuinamente hay un interés comunicativo. Sí, que es más constructivo ese comentario. Exactamente. Básicamente, cuando un hombre muchas veces me pone comentarios negativos, se ve que simplemente quiere ir a hacer daño, y quiere ir a atacar, y quiere ir a atacarme por el mero hecho de que estamos hablando como en dos bandos opuestos, es decir, el bando de los hombres y el bando de las mujeres, cuando esto es ridículo. Entonces, a estos comentarios les suelo hacer bastante menos caso. Pero preocuparme, puede que me preocupen más los comentarios que vengan no de mujeres, sino como de mi comunidad. Si de repente, ya después de 2 años y pico en redes sociales, alguien, porque al final las comunidades, por supuesto, pues conoces a la gente que tienes, porque hablas mucho con ellos, etcétera. Si alguien de esos me dice me pone un comentario negativo o sin estar de acuerdo conmigo, ahí sí que digo, ostras, quiero hablar contigo para que me expliques qué piensas y por qué no podemos llegar a un común. Y sientes que a veces te cansa un poco. Yo imagino que dedicándote a esto, ¿no? Pero creo que a veces como... yo me siento mucho así de estar un poco cansada de sobreexplicar, ¿no? O como al final, pues bueno, ya tenemos todos estos derechos y ahora encima los tengo que estar como justificando todo el rato, ¿no? Claro. Explicándolos, digamos. Ahí... Yo como que hay días, ¿no? Hay días, exactamente. Hay muchos días que dices, mira, amigo, cómprate un libro porque leer internet ahora mismo es gratis, y si no, pues te
puedes leerlo. Todo el trabajo que yo he hecho individualmente como mujer para estar informada de lo que pasa en este mundo lo puedes hacer tú mismo y no necesitas que una mujer te lo explique. Que una mujer, que una persona racializada, etcétera. O sea, es que da igual en qué núcleo de la diversidad te pongas para que tú, en este caso, mi feminismo pedagógico actúe o no. Es decir, no voy a estar todo el rato, no soy ChatGPT, es decir, no puedes venir a atacarme y pretender que te explique todo lo que hay cuando yo llevo años formándome e intentando entender qué pasa en el mundo que me rodea. Entonces, esto no es tan fácil como decir, ya, pero ¿en qué ahora mismo las mujeres no sois iguales a los hombres? Que esto es conversaciones con amigos a raudales. Entonces, cuando te dedicas a redes sociales, sabes que hay una parte de divulgación y la divulgación es educativa y tiene que serlo. Y entonces hay un punto en el que tienes que estar firme, tienes que ser consciente de que tu papel es educativo y que, bueno, pues que tienes que educar o divulgar, porque aquí nadie educa, sino tú compartes tu información. Sí, pero con eso lo que dices, que no eres la Wikipedia, ¿no? Que yo te comento esto, que es lo que, bueno, yo he estudiado, me he formado y quiero hablar de ello, pero no voy a poder responder a todas las preguntas, o podría, pero puedes también buscarlo, digamos. Claro, y sobre todo si vienen desde un punto de quiero entender y quiero comprender qué está pasando, vale, pero si viene un punto de tienes que explicarme, en plan, yo no tengo para que yo entienda, para que yo, hombre, blanco, cis, heterosexual, que el mundo me pertenece a mí, de repente me expliques por qué ya no me pertenece. Bueno, pues, colega, igual lo que tienes que hacer es un poquito de trabajo activo. Entonces, hay días. Sí. Vale. Y por ejemplo, hablando un poco del papel masculino, que bueno, creo que también es importante, sobre todo ver cómo afecta, ¿no? Que creo que al final creo que somos más empáticos cuando nos toca un poco a nosotros, y eso es una realidad. Ojalá no fuera así, pero es así, no pasa nada. Podemos hablar un poco también de los personajes masculinos y cómo también estos roles afectan a ellos, y que al final, sobre todo yo creo que es importante hablar de esto de cine, porque creo que nos vemos muy reflejados y siempre pues, buscamos representaciones de nosotros y nos guiamos y actuamos según lo que vemos en la tele. Entonces creo que es importante hablar de eso, pues por también enseñar fíjate cómo afecta esto también, que creo que es importante. Entonces, ¿cómo se representan, ¿no? Estos personajes masculinos? Hemos hablado antes de la parte de externo e interno, como más privado. ¿Alguna otra que veamos mucho, que sientas que representa mucho, que es lo típico de un personaje masculino? Es interesante. O sea, creo que aparte de centrados en este espacio público, un papel en el que están muy cómodos los hombres al verse representados es en el hombre aventurero, en el hombre que lidera la acción. Pues es que hay millones de ejemplos, desde Tom Cruise, que sigue haciendo la misma película desde hace 60 años, o sea, James Bond, que vamos a seguir viendo James Bond protagonizados por hombres, pues por cualquier película protagonizada por Dwayne Johnson, ¿sabes? Este papel de hombre... Como de libertad, ¿no? Parece también. Eso es, sí, como de... Que no hay cadenas, no hay control, ¿no? Sí, justo, de hombre que domina la naturaleza, ¿sabes? Como el entorno, y se mueve perfectamente por él sí, como Fast and Furious. Es que a mí, creo que para una cosa muy gráfica para mí es ver los personajes masculinos de Fast and Furious y decir, es que aquí están cómodos los hombres. Aquí esto es lo que quieren ver, o sea, aquí quieren verse representados, porque ahora estamos teniendo, yo creo que una grandísima representación de masculinidades distintas por decirlo de alguna manera, con personajes, pues Pedro Pascal ahora mismo es como el máximo representante de esta representación de personajes que interpelan a nuevas masculinidades. Paul Mescal, Jonathan Bailey, o sea, como estos personajes más destinados... Más entre medias de las cajas, vamos. Exactamente, entre medias de las cajas, que yo siento que no van a llegar nunca a ser los actores favoritos de los hombres. Vale. Generalizando muchísimo, ¿vale? Porque creo que hay cierta parte que nunca les va, que en los que no se van a ver representados y van a decir, bueno, pero es que este no soy yo y es que tampoco quiero serlo, ¿sabes? Porque además, joder, te puedes poner en cualquier momento de cualquier personaje de los Bridgerton masculinos que van a decir, es que yo esto no es para mí, esta ficción no me está llamando. Y creo que el grandísimo fallo está ahí. O sea, por ejemplo, cómo los hombres deberían intervenir en lo que se refiere a la ficción. Hay una cosa muy, muy importante, que
que es que los hombres no suelen ir a películas destinadas para público femenino. Un ejemplo muy tontorrón, pero que existe, es que en las películas de animación de Disney, en las películas de la franquicia de princesas Disney, hubo un momento en el que los títulos empezaron a cambiar para incluir al público masculino. Y en el 2009, más o menos, o después del 2009, las películas se dejaron de llamar como La Princesa y se empezaron a llamar Enredados, Frozen, etc. Vale. Entonces, esto era una cosa para interpelar al espectador masculino. Vale. Y sobre todo al papá del espectador masculino, vale. Para que fuera a llevar a sus hijos a las películas de princesas, porque las películas de princesas no son películas de niñas, son películas que interpelan a toda la toda pero es la verdad gente. Que si empieza como La Princesa tal, puede ser que no atrae tanto a ese público, justo. Y es normal. Entonces creo que el grandísimo trabajo del espectador masculino hoy en día es que deje de ser tontorrón y deje de pensar que las películas para chicas son para chicas y entienda que el cine es universal, porque no se hacen películas para chicas y películas para chicos. Bueno, es que ni siquiera es esto, es que hay películas para chicos y películas universales, porque nadie en su sano juicio hoy en día diría que una película de Scorsese, de Coppola, de Tarantino, de Woody Allen, de Almodóvar es una película para chicos. No, bueno, Almodóvar igual es un ejemplo, pero es una película. Entonces creo que ahí está el grandísimo... La diferencia. Trabajo. Sí, trabajo del espectador masculino hoy en día. Pues sí. Que deje de buscarse en los personajes masculinos y se empiece a ver reflejado en los personajes femeninos, que también... Que también puedes, exactamente. Y yo creo que también la parte que has dicho antes de cómo la parte íntima le afecta en su día a día al hombre en la película, ¿no? Es como eres muy exitoso o tienes como tu familia, pero luego te enamoras y la lías. Sí. Y todo se viene abajo por la parte íntima, la parte más considerada femenina. Entonces, claro, pues normal que no te atraiga, ¿no? O que eres rechazo hacia eso. Si te han enseñado desde el minuto cero de tu existencia que los cuidados son algo que no son para ti y que todo lo que tiene que ver con el cuidado familiar, con el cuidado propio, con el cuidado del entorno no es para ti, pues bueno, pues entiende muchas cosas de cómo está el mundo hoy en día. Y al final es lo que dices, es lo que ves y luego encima no te sientes representado, pues normal. Exactamente, justo. ¿Y crees que ha afectado también, que bueno, será un sí, ¿no? Pero vamos a comentarlo un poco, en la vulnerabilidad, en cómo ve en los hombres la vulnerabilidad y sí, como la parte más íntima, más de sentimientos, que al final es que no hay cabida para ello ahora sí un poco más, pero no ha habido cabida nunca en ello para el cine en estos personajes. No, totalmente, no ha habido cabida. Y cuando los ha habido han sido tan... pues como tratados de otra manera, no han sido los grandes héroes del cine, o sea, no han sido leídos como grandes personajes. Sí. Entonces, claro, no hay cabida, porque aquí una cosa que se habla mucho en ficción es que va antes, si la ficción afecta a la sociedad o la sociedad afecta a la ficción. Pues esto es la gallina y el huevo. Sí. Hay veces que de una manera, hay veces que de otra. Lo que sí que hay que entender que la ficción... sobre todo la que ya existe, afecta mucho a la lectura que tú hagas de la realidad. La ficción que vaya a venir pues va a depender un poco de que si se quiere sumar a cambios sociales o quiere perpetuar ciertas cosas. Pero la que existe sí que te afecta mucho a la lectura que tú haces de la realidad. Entonces, si los hombres no han tenido la oportunidad ni han querido verse reflejados en otro tipo de personajes, pues sobre todo personajes que aborden las vulnerabilidades y sobre todo a mí yo creo que hay una cosa dentro del rol del hombre dentro del cine, y cuando hablamos de un poco de cine sí que nos centramos mucho en cine estadounidense, porque al final es Hollywood ha copado todo lo que nosotros entendemos como representación, sobre todo el norte global, pero creo que dentro de este cine hay un fortísimo tinte colonial. Entonces todo lo que tenga que ver con la conquista da igual, no hablo de territorial, sino del personaje masculino que entra dentro de este rol, está bien aceptado, pero el que se sale y el que se convierte en un hombre vulnerable, que pierde, que no posee, etcétera, etcétera, no gusta. Sí, yo creo que son como las dos palabras de
tanto libertad como posesión. Por Exacto. otro lado, ¿no? Que Justo. al final pues es que es la representación que luego ves aplicada. Uh-huh. Y es lo que dices, yo creo que es un poco la gallina y el huevo, pero es verdad que, o sea, la ficción está hecha por la sociedad, entonces Sí. pues yo creo que es, pues todo se va nutriendo al final. Yo creo que cuando tú empiezas a ver cine diferente es porque la sociedad ha cambiado y la está empezando a hacer diferente. Uh-huh. Y bueno, al final el cine siempre es algo que afecta en el momento que sale y luego dura muchísimos años, entonces yo creo que se va retroalimentando una cosa con la otra, digamos. Tal cual. Y igual que hemos sacado antes el ejemplo de los Juegos del Hambre, podrías rescatar como un personaje masculino que sí que dirías que tiene un poco más representación de esta parte más vulnerable o esta parte al menos más mezclada entre cajas. Ya no te digo lo que dices, no de meter al hombre en la caja rosa directamente, ¿no? Pues aquí no te sabría decir. Es verdad que no me lo he planteado mucho, Vale. porque en general no suelo pensar en personajes masculinos, pero no lo sé. Puede que mira, una muy buena un momento de inflexión. Uh-huh. Creo que creo que los cambios sociales se chequean muy bien, ¿vale?, en las películas de animación, porque las de animación destinadas a público familiar, uh-huh, no las de animación en general. Sí. Entonces creo que unos buenos personajes masculinos, por ejemplo, Hippo de Cómo entrenar a tu dragón, uh-huh, que representan otro tipo de masculinidades, sí, más desde la vulnerabilidad, uh-huh, ¿no? De ser una persona distinta. Sí. Incluso podemos irnos a Flynn Rider de la película de Enredados, o sea, ¿vale?, como creo que ahí hay un cambio dentro de las masculinidades. Así en películas como que no sean de animación, acción real, no te sabría decir, sinceramente. O sea, no lo sé. Para mí es que el cambio ha venido ahora. Creo que para mí uno de los cambios más gordos ha sido la película, o sea, la serie Normal People. Creo que ahí ha habido un grandísimo cambio dentro de la representación. Creo que el personaje de Paul Mescal es maravilloso y cómo está interpretado, uh-huh, y cómo está leído ese personaje de lo que estamos hablando, desde la purísima rotura interna y de la desolación más pura, ¿no?, por así decirlo. Creo que va por ahí. Sí, y justo con este ejemplo creo que lo han hecho muy bien, porque lo que también veo es que, por ejemplo, en las de animación, las que has mencionado al menos, uh-huh, que sí, este personaje es como más vulnerable, está un poco más entre medias, pero también es como el raro. Uh-huh. Es la persona diferente, o sea, no es una persona normativa que de repente tiene estas características, no es la persona que ya es de por sí no normativa, es la rara, es la diferente, y aparte tiene estas características. Uh-huh. Entonces, justo en Normal People creo que está muy bien representada porque es una persona súper normativa, sí. que además tiene estas características. Entonces creo que es como el punto también de cambio. Uh-huh. Sí, yo creo que es hacia dónde tendríamos que ir, para uh-huh, mí. O sea, yo creo que tendríamos que ir hacia allá, pero bueno. Uh-huh. ¿Y crees que un poco más porque lo que dices tú, lo bueno que tienes es que estás tanto en el cine como en las redes, ¿no? Uh-huh. Que son como los dos puntos ahora. ¿Crees que las redes son el nuevo cine? Como que, no el nuevo cine, ¿no? Porque obviamente esperemos que no, pero sí que como que también influencia tanto como lo ha hecho el cine hasta que han empezado las redes sociales, que lo tenemos tanto en cuenta, que nos buscamos y nos vemos representados. Al final sigues a personas que consideras que te pueden gustar, igual que ves películas que consideras que te pueden gustar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ves un poco esa relación? Pues, hombre, yo creo que es lo que tú dices. O sea, no creo... las redes sociales son un nuevo medio. Uh-huh, vale. Pues como antes era la prensa escrita, como lo pasó a ser, uh-huh, la prensa digital, como empezó YouTube, y ahora pues son un poquito las redes verticales, por así decirlo, vale, de formato vertical. Van a ser un nuevo medio. Dentro de los nuevos medios, al ser medios... Desde que llegó la imagen a la comunicación, uh-huh, ahí pues entraron todas las cosas de intentar vernos representados en un disfraz, vale, que encajase en lo que, ya no en lo que éramos nosotros, sino en nuestros ideales. Entonces, claro, las redes sociales beben de esto y van a seguir bebiéndolo, y no podemos olvidar de que lo que tú dices, nosotros vamos a buscar dentro de las redes sociales perfiles donde nos sintamos cómodas, nos sintamos, uh-huh, representadas, o por el contrario, nuestros ideales. Sí. Entonces, bueno, pues creo que es un reto, es el, uh-huh, reto de nuestra generación, el encajar lo que significan las redes sociales dentro de
nuestra sociedad y de nuestra manera de ver el mundo. Creo que ya tenemos en cuenta que, bueno, pues que el cine y las series y la literatura, que la ficción pues representa ciertas cosas, aunque haya muchas personas que todavía no entiendan que la ficción afecta a tu lectura de la realidad, pero sí que creo que hay un pozo bastante importante y ahora creo que tenemos que llevárnoslo a lo que significan las redes sociales, tanto como consumidores como creadores. Entonces, bueno, pues es el reto de nuestra generación. Claro. Y un poco hablando de este reto, nosotros como consumidores, ¿qué responsabilidad tenemos de cara a intentar ir cambiando un poco esta normativa, e intentar un poco avanzar en este sentido, ir cambiando como la narrativa de esto? ¿En redes sociales o en cine? En redes sociales no tengo ni idea. No, como consumidores de cine. Vale, como consumidores de cine creo que es muy importante que vayamos al cine. Es decir, ¿vale? El cine es un negocio y desde que Hollywood se instauró como cine mayoritario, el cine es más negocio aún. ¿Vale? Entonces no nos podemos olvidar de que el cine vende, de que el cine come de lo que vende. Es decir, si nosotros llenamos los estrenos de las distribuidoras generalistas y vamos a ver, que me parece genial porque yo soy la primera, vamos a ver el estreno de Marvel en masa, pues esto se empezará a reproducir porque es lo que vende, porque es lo que me da dinero, porque es lo que tal. Entonces creo que nos hemos vuelto un espectador muy acomodado y que hemos pasado por muchas cosas, porque al final pues venimos de la tranquilidad de poder tenerlo todo en tu salón, de las plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que ahora, para cambiar la narrativa, tenemos que apoyar a las narrativas distintas. ¿Vale? Que no es que no existan hoy en día, que existen, existen muchísimas, pero se ven menos, porque creemos que el cine solamente es lo que viene de Estados Unidos, y el cine no es lo que viene de Estados Unidos, porque además ahora creo que hay cierta parte de la ficción, a mi parecer, que está sufriendo una crisis que viene dada de la crisis de la huelga de guionistas que se sufrió en Estados Unidos hace unos años. Entonces estamos viendo como un declive. Esto es todavía no se puede hacer un análisis porque todavía no pasa el tiempo suficiente, ¿no? Muy reciente. Eso es, pero creo que hay un declive en cuanto a lo que el guión se refiere. Nos estamos dejando de interesar dentro del cine comercial estadounidense en las historias y nos estamos preocupando más en la forma y en el marketing. Vale. Entonces, creo que esto ha generado cierto desinterés por el cine en general, pero porque entendemos que el cine solamente es eso, lo que conocemos y lo que viene de Estados Unidos. Y hay muchísimo cine que no estamos viendo o que no está tan apoyado, que tenemos que ir a apoyar. Entonces creo que como espectadores una cosa muy importante es salirnos del redil de Estados Unidos y empezar a ver que el cine es muchísimo más amplio, que el cine llega a muchísimas tiene muchísimas narrativas y que hay películas impresionantes que están llegando ahora y que deben ser vistas. Claro. Y que lo que dices al final, como consumidores tenemos poder en ello, ¿no? O sea, eso es. Tenemos muchísimo poder. Lo que compramos es lo que se va a seguir vendiendo. Justamente. Y lo que se va a seguir produciendo. Y por eso Netflix tiene tanto éxito. Y ahora hay como un formato Netflix. En plan, tú sabes que una serie es de Netflix por cómo está hecha. Porque se ha consumido. Porque de repente hemos visto que nos gusta y que la vamos a consumir. Entonces, por eso se está produciendo de esta manera. Claro. Pero no podemos acomodarnos en nuestro papel de espectadores pasivos, porque tenemos que comprender que nosotros tenemos una grandísima responsabilidad en lo que se hace y en lo que se va a producir más adelante. Pues sí, yo creo que muchas veces pasa que a lo mejor ves una peli, una serie porque es como comfort movie, ¿no? Digamos, y al final, joder, pues a lo mejor la ves y dices, joder, no me siento nada representada, pero me encanta verla porque es la típica y no me cansa. Encanta, y al final eso a lo mejor sí que está un poco perpetuando en ese sentido el que se sigan produciendo películas de esa manera. Sí, pero creo que también tenemos, o sea, que hay espacio para todo. Hombre, porque no vas a dejar de hacerlo, pero que también des cabida a otras cosas. Exactamente, que des cabida a otras cosas. Ya, porque además en una época en la que estamos tan inmersísimos en cosas malas internas y externas, creo que lo mejor del mundo es una comfort movie. Sí, yo no sé cuántas veces he visto Notting Hill cuando me siento triste, porque me pone feliz. Y eso no significa, pero esto no significa que no vaya a ver ahora La hermanastra fea al cine y vea cine danés, ¿sabes? Porque quiera ir a verlo, porque quiera ver otras narrativas que merecen ser apoyadas.
Sí, que no hace falta sacrificar nada, pues como hablábamos antes de los personajes, que no hace falta sacrificar una parte por coger otra, sino diversificar un poco, ¿no? Y tocar un poco todos los puntos. Exactamente. Y ser conscientes como Spider-Man de que un gran poder conlleva una grandísima responsabilidad, y es que nosotros seguramente tengamos el poder de las siguientes producciones, según lo que vayamos a ver. Sí, pues qué importante creo que también mencionar eso y que se tenga en cuenta. Sí. Y un poco como volviendo a la frase que nos ha acompañado hoy, pues eso, que los pequeños pasos, el que tú decidas hoy ver una película en vez de otra, puede cambiar un poco como el cine representa, y en este caso como la sociedad también se refleja y se representa. Exactamente. Es que además, y volviendo también, como has vuelto tú a la frase, creo que se nos hace ver que nuestros pasos no cuentan nada, y que las pequeñas acciones van en saco roto porque vivimos en una burbuja que es muchísimo más poderosa que nosotros. Y eso puede que tenga parte de verdad, pero no es cierto. Es decir, una cosa tan simple como que una persona compre una entrada para el cine de su barrio y diga, primero apoya un cine de barrio y apoya una película un poco más independiente, un poquito menos mainstream, es un paso súper importante. Claro. Compartir un post en tus redes sociales es un paso importante. Decirle a tu tío que la broma de machista no te hace gracia es un paso súper importante. Y esos son pequeños pasos que al final se hacen grandes, y al final pues siendo constante llegas muy lejos. Pues nada, Joy, muchísimas gracias por venir y nada, pues esperemos verte en otro episodio, a ver si podemos comentar un poco otros temas o seguir de que podemos estar hablando un montón de episodios. Lo que quieras. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido súper guay. Me alegro. Y bueno, pues este es el final del episodio. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente.